Bienvenidos amigos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es acerca de un artículo que escribió la doctora Marianne Horvath de la página Tradition in Action. La doctora Horvath, junto con otros, es una incansable luchadora para la restauración de la fe católica. En este video les iremos narrando el artículo y haremos por nuestra parte algunos comentarios. El artículo se llama "Por favor, no llame cristianos a los protestantes". Hoy es muy común escuchar a los católicos llamar a un protestante cristiano o incluso buen cristiano. En los Estados Unidos ya era una práctica antes del Vaticano II, debido a la tendencia de los católicos estadounidenses a dar cabida al protestantismo, cuyo tono dominó la esfera social y empresarial. Luego estaba la cuestión de la adaptación, ya que prominentes protestantes se unieron a la fe católica, o los católicos entraron en matrimonios con protestantes. Simplemente era más fácil llamar a todos cristianos. Supuestamente minimizaba las diferencias. Tenían la intención de crear la impresión de que los católicos y los protestantes eran primos de una gran familia feliz. Ahora nos gustaría hacer un comentario, y es que esto ha venido tomando mucho cuerpo, sobre todo en los últimos días, donde escuchamos comentarios por todas partes de los sutiles cambios aberrantes que vienen sobre la Iglesia. Entre los más destacados de los últimos días está la de la Sagrada Comunión para los protestantes casados con católicos. Así lo está proponiendo la Conferencia Episcopal de Alemania. Otra vez los del Rin marcando la pauta, como lo hicieron en el Segundo Concilio del Vaticano. Ahora no es solamente dar la comunión a los adúlteros, sino a los herejes. Y el artículo de la doctora Horvath continúa. El Papa León XIII condenó esta tolerancia hacia el protestantismo bajo el nombre de americanismo, la herejía del americanismo, para ser más precisos. Después del Vaticano II, se podría decir que la práctica de llamar a los protestantes cristianos ha sido como una bola de nieve, con los documentos oficiales conciliares asumiendo incorrectamente esta posición. Por lo tanto, la Santa Sede, los prelados y los sacerdotes han hecho su uso lo más extendido posible. La complacencia para con el protestantismo en nuestros días ha llegado a tal punto que algunos católicos, para hacer distinción entre católicos y protestantes, llaman a los protestantes hermanos separados, y ellos se autodenominan cristianos católicos. Aquí queremos hacer un comentario, y es que hasta este punto ha llegado la deformación de la noción de ser católico entre demasiados en la Iglesia conciliar. Solo los católicos pueden ser verdaderos cristianos. Nadie que desertó de la Iglesia católica romana o la desprecia puede ser cristiano. Los términos son sinónimos. El artículo continúa diciendo: cada vez que escucho el término cristiano usado por los protestantes, me estremezco. Su uso claramente alimenta una tendencia hacia un peligroso indiferentismo religioso, que niega el deber del hombre de adorar a Dios al creer y practicar la única verdadera religión, que es la católica. Es una admisión implícita de que aquellos que niegan la fe, la única fe, pueden, no obstante, ser cristianos, es decir, estar en la Iglesia de Cristo.
inherentemente conduce a la noción progresista de que los hombres pueden salvarse en cualquier religión que acepte a Cristo como Salvador. Un buen luterano, un buen anglicano, un buen presbiteriano. ¿Qué importa si son buenas personas y aman sinceramente a Cristo? Ahora comentamos nosotros, ¿verdad?, en la red. Esto que proponen los obispos alemanes, que es algo que borra, difumina la línea que existe, que separa lo que es ser católico de protestante, es muy peligroso, porque esto nos recuerda aquella excusa zoqueta que le dio el cardenal Suenens al Papa Pablo VI con respecto a dar la comunión en la mano. El cardenal dijo que en Holanda, en Bélgica y en Francia ya estaban recibiendo así desde hacía mucho tiempo la comunión. Entonces Pablo VI les permitió que continuaran con esta práctica. Práctica que, como todos sabemos, no se limitó solamente a esos países, sino que la impusieron en todo el mundo. El artículo de la doctora Horvath continúa. Independientemente de quién aplique este uso, hoy quiero enfatizar que está en desacuerdo con toda la tradición de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. Considerar a los herejes como cristianos no es la enseñanza de la Iglesia. Antes del Vaticano II, el magisterio siempre fue muy claro. No se trata del carácter o los rasgos de un individuo. Nadie puede estar en la Iglesia de Cristo sin profesar el conjunto de las verdades de la fe católica. Estar en unidad con la cátedra de Pedro y recibir los mismos 7 sacramentos. El único cristiano es aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo y la iglesia que Él estableció. ¿Quién puede tener a Dios por el Padre y no aceptar la iglesia como la madre? ¿Quién puede aceptar al cónyuge, Cristo, y no a su novia, la iglesia? ¿Quién puede separar la cabeza, el Hijo unigénito de Dios, del cuerpo que es su iglesia? No es posible. En resumen, solo aquellos que profesan la única fe católica y están unidos con el cuerpo místico de Cristo son miembros de la Iglesia de Cristo, y solo esos miembros pueden portar legítimamente el título de ser cristiano. La secta protestante comenzó como una revuelta protestando contra la Iglesia de Cristo y pretendiendo aceptar a Cristo sin Pedro, la autoridad que Él estableció en la tierra. Con esta división abandonaron la Iglesia y se convirtieron en herejes. Esto solía decirse y entenderse claramente, sin miedo sentimental a ofender a los vecinos o a parientes. Un protestante es un hereje porque se separó del cuerpo de la iglesia. Él no es cristiano y ciertamente no es un buen cristiano. Las escrituras confirman esta verdad. Mi amiga Jan pensó que yo estaba siendo muy severa con este tema y me dijo: estás haciendo una montaña con un granito de tierra. No es que las escrituras nos enseñan a amar a nuestro prójimo y a no juzgarlos. Es la misma vieja historia posterior al Vaticano II, afirmando que es crítico corregir mal las prácticas y falsas enseñanzas y argumentar con interpretaciones discutibles las escrituras. Bueno, a pesar de estas interpretaciones subjetivas, la palabra inspirada en las escrituras proporciona una defensa inequívoca de que la custodia de la viña ha sido comprometida por Cristo solo a la Iglesia Católica.
permítanme citar solo unos pocos versículos. Lucas 10:16. El que te oye, me oye, y el que te rechaza, me rechaza, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. No podría ser más claro. El protestante que rechaza la cabeza, rechaza a Cristo mismo, y no se le debe dar el nombre de cristiano. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. San Pablo es severo en su condena de los falsos maestros. Si alguno les predica otro evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. Gálatas 1:9. En otro pasaje instruye a los católicos para que se alejen de la mala sociedad de los no católicos y nos dice: y nosotros les acusamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que se retiren de cada hermano que anda desordenadamente y no de acuerdo con la tradición que ellos han recibido de nosotros. Segunda de Tesalonicenses. El apóstol San Juan prohibió a cualquiera que tuviese relación con los herejes. Y dice: si alguno viene a ti y no trae esta doctrina, no lo recibas en la casa y en ninguna parte. Las Sagradas Escrituras son claras en el sentido de que solo aquellos que pertenecen a la única iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica, pueden ser considerados legítimamente como cristianos. El tradicional magisterio papal también fue claro en este tema. Permítanme ofrecer algunos textos como ejemplo. El Papa Pío XII declaró inequívocamente: para ser cristiano, uno debe ser romano, uno debe reconocer la unidad de la Iglesia de Cristo, que está gobernada por un sucesor del príncipe de los apóstoles, que es el obispo de Roma, el vicario de Cristo en la tierra. ¿Cómo es posible ser más claro que esto sobre aquellos que quieren ser llamados cristianos? El Papa León XIII deja en claro que los miembros separados no pueden pertenecer al mismo cuerpo. Mientras el miembro estaba en el cuerpo, vivía. Separado, perdió su vida. Así el hombre, mientras viva en el cuerpo de la Iglesia Católica, es cristiano. Separado de ella, se convierte en hereje. Al enfatizar el destino de aquellos que se separan de la única fe, él dice: quien la abandone, la Iglesia Católica se refiere, se aparta de la voluntad y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dejando el camino de la salvación. Él entra en la de la perdición. Quien está separado de la Iglesia está unido a una adúltera. Ciertamente, no comparten con nosotros el mismo título de cristianos. El Papa Pío IX declaró: el que abandona la cátedra de Pedro, en la cual se fundó la Iglesia, está falsamente persuadido de que está en la Iglesia de Cristo. El Papa Pío IX también condena la falsa proposición de que el protestantismo no es más que otra forma de la misma verdadera religión cristiana. Por lo tanto, solo hay una iglesia cristiana, la Iglesia Católica, y solo aquellos que pertenecen a ella deberían ser llamados cristianos. Muchas personas preguntan: ¿pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos luchar contra esta influencia modernista?
Bueno, permítanme ofrecerles una manera concreta de luchar, sobre todo con nosotros mismos, que tenemos la tendencia de complacer al protestantismo. Cuando te encuentres llamando a un protestante cristiano, detente y corrígete. Llámalo protestante. Es una manera de afirmar que no aceptas los errores protestantes y que los reconoces por lo terribles que son. Los protestantes negaron muchos dogmas católicos y por esta razón causaron la primera gran grieta en la unidad de la Iglesia Católica, que causó innumerables daños a la cristiandad y la perdición de esas almas que se adhieren a esa secta o sectas. Es algo pequeño, pero con estas pequeñas costumbres, como pueblo, hemos caminado firmemente hacia el indiferentismo religioso. Es hora de establecer alguna barricada en esa ruta. No debemos ocultar, en términos antiguos, nuestro amor por todos los dogmas y doctrinas de la fe católica. La única unión verdadera posible entre católicos y protestantes es que los protestantes se unan a la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Solo así pueden llamarse cristianos. Hasta aquí llega el artículo de la doctora Horvath. Ahora un comentario de parte de nosotros. Esto que se está proponiendo por la Conferencia de los Obispos en Alemania no es realmente una unidad hacia la Iglesia Católica. Y pareciese que el Papa Francisco es la ruta que está tomando. Y esto no nos puede extrañar. Esto no podemos decir que el Papa Francisco se está sacando esta innovación de su sola inventiva. Como hemos visto, en los pontificados anteriores ya se permitía que los protestantes recibieran la Santa Comunión. Pues, ¿acaso nos vimos al Papa Benedicto cuando era cardenal Ratzinger darle la comunión a Roger Taizé, un calvinista que jamás se convirtió al catolicismo? El mismo Papa Juan Pablo II también se la administró. Nos vimos también cómo Juan Pablo II concelebró con anglicanos y luteranos antes que Francisco. Criticamos mucho a estos cardenales modernistas, apóstatas, como al cardenal Casper o Müller. Pero ¿quién los llevó a tan elevados cargos? ¿No tiene Casper estas herejías desde hace más de 30 años publicándolas en sus libros? ¿Por qué esto no se paró antes? ¿Por qué no señalaron esto antes? ¿No se dan cuenta cómo esto ha sido un trabajo del maligno y muchos han sido instrumentos de él? Primero cambian la misa y con esto van a cambiar la función del sacerdote, que va a ser más un director de la asamblea que realmente el representante de Cristo. Y esto trae pérdida de vocaciones, una salida en estampida de vocaciones. Hubo cuando el Vaticano II concluyó. La comunión se comenzó a recibir en la mano. Cada quien la recibe en la mano, pues entonces piensan y dicen, bueno, traigamos ahora ministros de la Eucaristía. Pues ya de todos modos la Eucaristía la manosean. Y estos por lo menos son unas personas elegidas. Ahora, ¿qué pasa? Que la tomen los adúlteros. Y ya se comienza a cuestionar, ¿es esto el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es solo un símbolo al momento de recibirla? Pues, ¿qué más da? Désenla a los protestantes y que crean que han hecho un examen de conciencia muy bien, porque de todos modos ellos dicen amar a Dios. Y así, apreciada audiencia, como pasó con la comunión en la mano, que fue una excepción, así pasará con esta otra excepción de darle la comunión a aquellos protestantes casados con católicos.
porque después de todo, son nuestros hermanos separados. Ese es el concepto que tienen. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.